Muy buenas. Hoy vamos a ver en este vídeo la teoría que necesitamos a nivel de primero de bachillerato para el tema de gravitación. Básicamente lo vamos a dividir en tres partes importantes. La primera va a ser la ley de gravitación universal. Y de aquí vamos a sacar no solo la expresión general de la fuerza gravitatoria, sino también de la aceleración y algunas conclusiones más que necesitamos. Después vamos a estudiar eh, con esta expresión de la fuerza gravitatoria órbitas circulares. Y finalmente vamos también a aplicar conservación de la energía. Vamos a ver que en general cuando tratamos con la gravedad con distancias, por ejemplo, al centro de un planeta que son muy elevadas, ya no podemos asumir que la aceleración de la gravedad sea siempre la misma, entonces las cosas no van a caer describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el truco que nos va a quedar para poder hacer cálculos va a ser la conservación de la energía de una forma que va a ser nueva para nosotros. Dicho esto, adelante, vamos a sacar los resultados principales que necesitamos en cada uno de estos frentes. Bien, el primero de ellos, la ley de gravitación universal, es la expresión que rige, que es muy sencilla, la fuerza entre cualesquiera dos objetos que tienen masa. Hace unos 300 años prácticamente, Newton identificó esta ecuación como una de las más importantes que rigen el universo. Esta fórmula tan sencilla lo que nos viene a decir es lo siguiente, que si tenemos dos masas cualesquiera, básicamente dos cuerpos, cualquier cuerpo que tenga masa, esencialmente dentro de lo que nosotros conocemos, pues cualquier cuerpo, hay una fuerza atractiva, siempre en la dirección que une ambos cuerpos, que es lo que llamamos la fuerza gravitatoria. Estamos hablando de que tenemos un cuerpo al que llamamos M mayúscula, de masa M mayúscula, otro cuerpo con una masa distinta en general, y existe una fuerza llamada la gravedad que tiende a atraer ambos cuerpos. ¿Por qué? Por ejemplo, dos personas en general no sienten una atracción brutal que las empuje la una hacia la otra. Estamos acostumbrados a pasar por delante de personas y no nos quedamos pegadas a ellos como imanes, o pasamos por delante de una pared, o no nos quedamos, bueno, pues eso, no vemos que, por ejemplo, dos bolígrafos se atraigan. En cambio, lo que sí que estamos acostumbrados es que si alguien intenta saltar, rápidamente todo lo que sube baja. ¿A qué es debido esto? Bueno, la gran diferencia está en que en el primer caso tenemos dos masas, una persona y otra persona que son muy pequeñas. Y en esta expresión de la fuerza de la gravedad podemos ver que las masas, cuanto más grandes son, mayor va a ser la fuerza. De hecho, es proporcional al producto de ambas. En este segundo caso, ¿por qué si experimentamos desde que somos bien pequeños la fuerza de la gravedad, lo que normalmente llamamos el peso? Bueno, esto es debido a que una de las masas es ciertamente pequeña, pero luego tenemos otra masa que es enorme. Aquí solo estoy subrayando una parte, pero es la masa de toda la Tierra. Y la masa de toda la Tierra va a ser un número enorme. 6 por 10 a la 24 kilogramos quiere decir un 6 con 24 cero detrás.
Entonces, solo en situaciones donde las masas son enormes vamos a notar esta fuerza de la gravedad. ¿Por qué eso es así? Bien, la explicación tiene que ver con este número de aquí, que es lo que se llama la constante de Newton, que es un número tremendamente pequeño. O sea, la gravedad en general de las fuerzas de la naturaleza a nivel fundamental es con diferencia la más pequeña. Este número de aquí, con su 10 a la menos 11, con estas unidades que va a aparecer continuamente, hace que siempre que las masas sean pequeñas, el número que salga aquí vaya a ser muy pequeño, muy poquitos newton. Entonces, millonésimas de newton, entonces son fuerzas que no conseguimos apreciar. Y lo que aparece en el denominador es súper importante. Es este r cuadrado. Una de las cosas increíbles de la naturaleza es que una fuerza como la gravedad obedezca esta fórmula tan sencilla con un exponente simplemente entero. ¿Vale? ¿Esta r qué es? Esta r es la distancia entre los centros de los cuerpos. Este centros, en un momentito veremos de dónde viene. Muy bien, pues esta expresión de aquí es tremendamente importante. ¿Qué nos está diciendo esta r al cuadrado? Lo que nos dice es que esta fuerza atractiva disminuye rápidamente al alejarse los cuerpos. Disminuye muy rápidamente. Claro, las situaciones a las que nosotros estamos acostumbrados, pues son vivir prácticamente a ras de suelo en la Tierra, ¿no? Imaginemos que estamos en la superficie de la Tierra. La fuerza gravitatoria que hace la Tierra sobre nosotros es lo que llamamos el peso. Como la Tierra está por debajo de nosotros, nos tira hacia ella. Pero claro, cuando estamos a una altura sobre la superficie que es cero, la distancia al centro de la Tierra es igual al radio de la Tierra, esencialmente. ¿Y el radio de la Tierra qué son? Pues son más o menos 6.378 kilómetros. En realidad la Tierra no es completamente esférica, está un pelín ahuevada, por así decirlo, por la rotación, pero es un número enorme. Básicamente, pues algo parecido pues, a la distancia que hay cruzando el Océano Atlántico o algo así. Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros normalmente, pues yo qué sé, uno imagina, ¿qué pasa si subo 10 metros? Claro, si tú estás a una altura de 10 metros, lo único que ha cambiado es que la distancia a la que estás del centro de la Tierra, pues ahora ya no es 6.378 kilómetros si uno quiere, sino 6.378,01. Cambia un pequeño decimal. Claro, cuando cambias la R un pequeño decimal, quiere decir que la fuerza prácticamente no cambia. ¿Y eso cómo lo notamos de una manera más fácil nosotros? Pues con la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, debida a la fuerza de la gravedad, es tan importante que en vez de llamarla A, normalmente se le da directamente la letra G. Y la vamos a coger en valor absoluto. ¿Vale? Aquí, fijémonos que esto es la expresión de la fuerza, ¿vale? Esto en realidad, siendo puristas, la fuerza sería un vector. Esto es el módulo, el valor positivo de la fuerza gravitatoria.
La fuerza gravitatoria en realidad habría que describirla con un vector, pero nosotros de momento no vamos a necesitar esto. Bueno, la aceleración, según el propio Newton, es la fuerza partida por la masa. Y esto nos deja con esta expresión, que la aceleración de la gravedad sigue esta fórmula de aquí. Y eso quiere decir que ya no es constante, no es constante. Si aquí a ras de tierra la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, cuando aumentamos un poquito la distancia, ¿vale? Hacemos mayor el denominador y la aceleración de la gravedad aquí arriba valdría un poquito menos. Lo que pasa es que, bueno, aquí habría varios nueves. Sí, si lo queremos ver así, ¿vale? No es exactamente 9,8 en la superficie, etcétera. Pero que entendamos que la variación de la G es tan pequeña que podemos considerar que cuando nos movemos en distancias al suelo muy pequeñitas, ¿vale? Si la altura es mucho menor que el radio de la Tierra, básicamente la G es aproximadamente constante. Y eso es lo que justifica que podamos describir la caída de los cuerpos, el movimiento parabólico, etcétera, con una aceleración constante, los típicos problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, etcétera. Pero, como podemos ver, la aceleración de la gravedad va a ir siendo cada vez más pequeña conforme nos alejamos de la Tierra. Un caso concreto que hemos señalado antes es este. Es el caso en el que estoy justo en la superficie del planeta. Estoy tocando el suelo. O sea, en la superficie de un planeta que estaría tocando el suelo. ¿Qué distancia tengo hasta el centro del planeta? Pues la distancia que tengo no es sino el radio del planeta, que lo vamos a poner en mayúscula. Y entonces la gravedad en la superficie de un planeta vendrá dada por la constante de Newton, la masa del planeta, partido por el radio del planeta al cuadrado. Esta fórmula es muy útil a veces. Por ejemplo, si uno coge la constante de Newton, la masa de la Tierra, y pone el radio de la Tierra, le sale el famoso 9,8. Si uno pone la masa de la Luna, por ejemplo, y el radio de la Luna al cuadrado, pues en lugar de 9,8 metros por segundo al cuadrado le sale 1,6 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración de la gravedad menor, que eso explica por qué en la Luna los astronautas, por ejemplo, saltan y tardan mucho más en caer. Ok, aquí hay una cosa que es muy importante ver. Y es, yo tengo la Tierra, por ejemplo, aquí. Y tengo aquí una pequeña personita que vamos a exagerar, por lo menos para que se vea. Fijémonos que por la ley de acción-reacción y porque las dos masas aparecen simétricas, yo siempre a la masa grande le voy a poner la M mayúscula y a la pequeña le voy a intentar poner la M minúscula. Pero la fuerza de la gravedad, fijaros, la Tierra en este caso hace fuerza sobre esta persona y la persona hace por acción-reacción la misma fuerza sobre la Tierra. O sea, esto es importante, ¿vale? Si ponemos aquí, por ejemplo, a este cuerpo lo llamamos 1 y a este cuerpo lo llamamos 2, la fuerza que hace el 1 sobre el 2 en módulo, ¿vale? Es igual que la que hace el 2 sobre el 1. El sentido es contrario, pero en módulo es igual. ¿Por qué entonces yo me caigo hacia la Tierra y no la Tierra hacia mí? Ah, porque claro, fijémonos que cuando yo quiero saber la aceleración de la gravedad que experimenta la masa m, el cuerpo 1, tengo que dividir esa fuerza por
m pequeña, por mi masa. Y esto me da, básicamente, pues el 9,8 si estoy cerca de la Tierra. Pero cuando intento ver qué aceleración experimenta la Tierra hacia mí, entonces, claro, la Tierra no tiene masa m pequeña, la Tierra tiene masa m grande, que hemos visto que es este número bestial de aquí. Entonces, la fuerza, básicamente, la aceleración de la gravedad que experimenta la Tierra es esencialmente cero, porque divido por un número enorme. Aunque yo salte hacia arriba, teóricamente arrastraría un pelín la Tierra hacia mí, pero es completamente imperceptible. Entonces, la aceleración de la gravedad, si es la que experimento yo, es debida a la masa del otro cuerpo, en este caso de la Tierra. ¿Ok? La masa que aparece aquí es la masa del otro cuerpo que me está atrayendo. Bueno, una última cosa que vamos a decir sobre esto es que hay veces que para un planeta, por ejemplo, nos dan la densidad. Bueno, la densidad hay que recordar que simplemente es la masa partida por el volumen. Y con muy buena aproximación, la mayoría de cuerpos celestes son esféricos por simetría. Y el volumen de la esfera es una fórmula que hay que recordar. Como cualquier volumen es una dimensión al cubo, metros cúbicos, la dimensión principal de una esfera es el radio, por tanto, radio al cubo. Como con cualquier cuerpo que tiene que ver con el círculo, etcétera, aquí va el pi. Y el factor importante es 4/3. Esta fórmula también es importante que la recordemos. El volumen de la esfera y densidad igual a masa partido por volumen, que son cosas que deberíamos saber, pero a menudo se nos pueden olvidar. Y ya que estamos, recordamos que las unidades de la densidad en sistema internacional, masa en kilos, volumen en metros cúbicos, como siempre, kilos, metros y segundos. Bueno, pues dicho esto, recapitulamos. Expresión de la fuerza de la gravedad hemos visto, que es también lo mismo que llamamos el peso. Fijémonos que si yo lo veo aquí, o sea, esta fórmula de aquí, ¿vale? La fuerza de la gravedad o el peso, ¿vale? Es si le doy la vuelta aquí, es la m pequeña por g por m grande partido de r al cuadrado. Y esta combinación de aquí es lo que hemos llamado la aceleración de la gravedad. O sea, que en el fondo no es otra cosa que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Solo que la aceleración de la gravedad ahora depende de la distancia que hay hasta el centro. Hay una pequeña sutileza que vamos a abordar antes de ir a por las órbitas circulares, y es la siguiente, ¿vale? Es lo que se llama el teorema de Gauss. Y es importante conocerlo aunque no lo vayamos a usar explícitamente este año. El teorema de Gauss es algo que Newton sabía, lo que le costó realmente tratar de descifrar matemáticamente para ver que su fórmula era consistente a Newton, era lo siguiente. Nosotros hemos dicho que para dos masas que son, como siempre en física, están en posiciones puntuales, entendemos que las masas siempre son pequeñitas, ocupan una posición puntual, ¿vale? La fuerza entre ellas, ¿vale? Si estaban situadas a una distancia r una de la otra, venía dada por la fórmula anterior. Pero claro, fijémonos que las masas no son puntos en general. Por ejemplo, la Tierra es un pedazo de masa. Y nosotros hemos dicho que si estamos aquí, lo que teníamos que considerar para ver la fuerza entre una persona y la Tierra era la distancia entre sus centros, entre el centro de la persona y el centro de la Tierra. Claro, Newton sabía que eso solo puede ser consistente
Cuando cogemos masas, es arbitrario lo que nosotros llamamos un cuerpo. Entonces, la Tierra la podemos coger entera, pero también uno podría decir, oye, la parto en cachitos. La parto en cachitos, chiquitines, 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 tin, 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 tin. ¿Vale? Bueno, no lo voy a hacer, pero como si convirtiera la Tierra en una especie de granada casi infinita, llena de trozos por todos lados. Y claro, si cojo aquí a una persona, cada uno de estos trocitos le está atrayendo, ¿no? Este trocito le atrae así. Estos le atraen más porque están más cerca, pero cada trocito pues le va atrayendo hacia él, ella. Y lo que está claro es que si esto fuera consistente, todos los trocitos me tienen que dar la misma fuerza que el conjunto completo. El teorema de Gauss lo que dice es que para cuerpos con simetría esférica, la aceleración de la gravedad fuera de ellos es equivalente, o sea, funciona exactamente igual a la que crearían si toda su masa estuviera concentrada en su centro. Bueno, esto no es en absoluto obvio. Se puede justificar de forma que más o menos se pueda entender, aunque nosotros no lo vamos a hacer ahora. Y lo que quiere decir es que si sumo todo esto, sumando todas las fuerzas, todos los vectores, me saldría un vector que va hacia el centro, que me daría exactamente, que tendría un módulo exactamente igual que este, pero ahora la R sería la distancia al centro. Por eso hemos dicho al principio que era la distancia entre los centros. Dicho de otro modo, la Tierra está aquí y el Sol es esto de aquí. Y la Tierra todos sabemos que va dando vueltas. Si un día el Sol, por ejemplo, se le agota el combustible y no tiene masa suficiente para ello, pero se implosionase, se convirtiese en un punto, en un agujero negro, por ejemplo, toda la masa del Sol se fuera para su centro, a la Tierra no le cambiaría absolutamente nada, porque la gravedad seguiría siendo la misma. Otra cosa es que pues, ya no tendríamos pues la luz del Sol y su energía tal como la recibimos ahora, etcétera, etcétera. Pero gravitatoriamente podemos suponer que toda la Tierra es como si estuviera ¡pum!, toda concentrada aquí en el centro. Bueno, esto no, lo vamos a usar implícitamente en los ejercicios, ¿vale? Pero simplemente nos tiene que sonar un poco esta consistencia, que realmente fue lo complicado de demostrar para Newton y esta gente en sus principios de matemáticas. Bueno, ahora, venga, dicho esto, vamos con, recordemos, la segunda tarea que tenemos pendiente, que es el estudio de órbitas circulares. Bueno, ¿qué pasa ahora? Lo tenemos complicado porque ya no podemos aplicar en principio el MRUA porque hemos dicho que esta aceleración de aquí depende de la distancia, no es constante. Ah, pero hay un caso en el que no hay ese problema. O sea, si por ejemplo uno intentase calcular, ¿vale? O sea, nosotros sabemos que cuando tenemos aquí el suelo y soltamos algo desde una altura no muy elevada, todo el mundo sabemos que la ecuación de la altura en función del tiempo, pues es la altura inicial más, bueno, vamos a suponer que ni siquiera ponemos velocidad inicial, que lo dejamos caer,
pues sería menos 4,9t al cuadrado. Es súper fácil, ¿no? Te dan el tiempo y tienes automáticamente la altura. Bueno, resulta que si eso lo intentas hacer con una altura enormemente más grande, el MRY ya no vale. Y el problema matemático es un pifostio monumental con funciones que se llaman implícitas, que no se pueden despejar, no se pueden resolver. Vamos, que solo lo puede hacer un ordenador y tirando de cálculo bastante duro. Entonces, bueno, ¿hay algo que podamos hacer fácil? Porque nosotros no somos ordenadores. Sí, hay un problema que es fácil y que además es muy relevante, que son las órbitas circulares. ¿Por qué es relevante? Es relevante porque el cielo está lleno de cuerpos que describen órbitas prácticamente circulares, por ejemplo, alrededor del Sol, los planetas. Hay muchísimos satélites describiendo órbitas alrededor de la Tierra, etc. ¿Vale? ¿Y por qué es sencillo? Vamos a poner el caso paradigmático. Tengo el Sol, que es la masa grande, en torno a la cual gira la Tierra. Ti, 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 ti. La órbita de la Tierra con muy buena aproximación, en realidad es una elipse, esto ya lo veremos, pero básicamente es una circunferencia, ¿vale? La distancia, el radio de la circunferencia coincide con la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, entre sus centros. El radio de la órbita es ese de aquí. Claro, ¿qué pasa? Cuando la órbita es circular, esta distancia entre los dos no cambia. Y si no cambia la R, la G es constante. Y entonces podemos hacer cosas. ¿Vale? Como la aceleración es constante y va hacia el centro, ¿vale? Sabemos que en un movimiento circular la aceleración que va hacia el centro no es otra que la aceleración normal. O sea que esa aceleración de la gravedad va a ser la aceleración normal. Y entonces, ¿qué cosas sabemos? Pues sabemos que va a haber, como toda esa aceleración va hacia el centro, no hay aceleración tangencial, va a ser un movimiento circular uniforme. A ver, de un movimiento circular uniforme, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que hay una cantidad importantísima que se llama el periodo, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Siempre que nos abren de el periodo, significa una vuelta completa. Periodo, una vuelta. Periodo, una vuelta. Eso lo tenemos que tener fijo en nuestro cerebro. Y ahora, la Tierra va a ir dando vueltas con una cierta velocidad. ¿Qué velocidad va a tener? Bueno, pues la velocidad a la que se va a mover la Tierra, que es lo que vamos a llamar la velocidad orbital, la velocidad con la que da vueltas, va a ser la longitud de la circunferencia, la distancia que recorre en una vuelta completa, dividida por el tiempo que tarda en dar esa vuelta. Claro, como es movimiento circular uniforme, podemos hacer espacio partido de tiempo como toda la vida de Dios. Es un movimiento con velocidad constante. Esta fórmula es importantísima. Pero claro, aquí hemos puesto otra cosa importante, y es que la aceleración normal es la gravedad. Dicho de otro modo, la fuerza gravitatoria, ¿vale?, es masa por aceleración normal. Es la aceleración que hay. Y eso significa que G por M partido de R al cuadrado es igual a M. Y aquí la aceleración normal tengo que recordar que era velocidad al cuadrado partido del radio. Y es el momento de simplificar un poquito. Este cuadrado se va con este de aquí. Estas masas se cancelan y me queda algo importantísimo, que es que la velocidad orbital también la puedo calcular de otro modo. Como este cuadrado pasa como una raíz, la raíz de g por la masa del cuerpo grande, no importa el pequeño, partido por r.
Claro, cuando tengo dos expresiones iguales para la misma cosa, lo que puedo hacer es igualarlas. Si yo igualo esto, ¿vale? 2 pi r partido por el periodo lo igualo a la raíz de g por m partido por r. Fijaros, la raíz pasa hacia el otro lado como un cuadrado. Básicamente elevo los dos lados al cuadrado. Y ahora puedo despejar pasando la r hacia arriba, el t cuadrado también hacia el otro lado, y me queda de aquí un resultado que también es importantísimo, que es que t al cuadrado, el periodo al cuadrado, es igual a 4pi cuadrado r al cubo partido de g y de la masa grande. Este resultado se llama la tercera ley de Kepler y fue descubierto casi así. Esta proporcionalidad entre el periodo al cuadrado y el radio al cubo, que quiere decir que cuando crece la R, crece la T, claro, los planetas que están más lejos del Sol tardan más en dar la vuelta por varios motivos. Esto lo descubrió Kepler simplemente mirando a el cielo y viendo cómo se movían diminutos puntos sobre él, que eran los planetas con respecto a las estrellas. Bien, estas tres leyes son las que nos van a ayudar, estas tres fórmulas son las que nos van a ayudar a resolver cualquier problema de órbitas circulares. Cualquiera. Básicamente van a tener que ver con esto. ¿Vale? Solo vamos a dar aquí unos pequeños tips, unas pequeñas pistas que pueden ayudar en algunos casos concretos, ¿vale? Para usarlas. Un caso bueno, cositas que conviene recordar. Por ejemplo, que nos suelen costar un poco. Vueltas, por ejemplo, que damos en las vueltas que da, no sé, por ejemplo, la Tierra alrededor de, o un satélite alrededor de la Tierra en, no sé, en 3 días. Bueno, aquí siempre lo que hay que recordar es, aquí que tengo, ¿no? Si me piden calcular las vueltas en 3 días, por ejemplo, a mí me están dando los días. Así que ese es mi dato. ¿Y cuál es mi incógnita? Mi incógnita son las vueltas. Entonces, siempre, 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 siempre tengo que empezar con el dato y acabar con las vueltas. O sea, yo quiero pasar de días y de alguna manera quisiera tener ahora cuántas vueltas. Pero eso quiere decir que tengo que realizar, como son proporcionales, cuantos más días más vueltas, un factor de conversión. Vamos a intentar desterrar de una vez la regla de 3. Entonces, como tengo que pasar de días a vueltas, pondré días abajo y aquí pondré las vueltas. Y siempre la pregunta es, ¿qué debo poner aquí y abajo, ¿no? En estos dos sitios de aquí, ¿qué números debería poner? Bueno, pues siempre quien nos va a ayudar a eso es el periodo. Porque recordemos, el periodo por definición es el tiempo en dar una vuelta. Entonces, el periodo lo puedo obtener, por ejemplo, de la tercera ley de Kepler. Y entonces, ahí puedo decir, oye, en dar una vuelta, siempre una vuelta, ¿vale? Aquí iría el periodo. Si lo hemos calculado, pues en términos del sistema internacional, nos saldrá en segundos y lo podemos pasar a días. Y así podemos sacar las vueltas que da algo, pues por ejemplo en 3 días o en 2 horas o en lo que sea. Otra cosa importante también, ¿vale? Que es habitual, es varios planetas
alrededor de la misma estrella, por ejemplo, o varios satélites alrededor de la Tierra, o lo que sea, de una misma estrella. Un caso típico, vamos a ver un caso típico. Imaginaos que nos dan, pues el Sol, caso típico, y tenemos dos planetas. No sabemos el orden en el que están más lejanos del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Si somos de una generación un poquito más antigua, seguramente nos han explicado hasta Plutón, pero bueno, ahora se considera que Plutón ya no es un planeta, es un planeta enano y historias de estas. Bueno, imaginaos que tenemos aquí a Venus, que va dando vueltas alrededor del Sol, y tenemos también, por ejemplo, a Marte, que está más lejos. Una situación habitual que se nos plantea es la siguiente. Se nos da, por ejemplo, el periodo de Marte, se nos da la distancia, o sea, cuánto tarda Marte en dar una vuelta al Sol, se nos da la distancia a la que se encuentra Marte, se nos da la distancia a la que se encuentra Venus del Sol, los radios de sus órbitas, ¿vale? Y se nos pregunta de repente, oye, ¿cuál es el periodo de Venus? Y uno dice, uff, madre mía, pues tengo que echar mano de mi fórmula de órbitas circulares, ¿ok? Bueno, pues en ese caso, cojo y digo, pues esto es lo que hay, estas son mis fórmulas, vamos a ver por dónde tiro. Bien. No me dan la constante de Newton, no me dan la masa del Sol, que sería la que aparecería aquí, la masa grande en torno a la que doy vueltas, ¿qué hago? Bueno, aquí la clave está en que la estrella es la misma. Entonces, si uno coge la tercera ley de Kepler y la aplicamos tanto a Marte como a Venus, tiene que valer. Tiene que valer para Marte y tiene que valer para Venus. Así que vamos a ponerla. Venga, el periodo de Marte al cuadrado es igual a 4pi cuadrado, la distancia a la que está Marte al cubo, partido por la g, que eso es lo que vale, 6,67 por 10 a la menos 11, y la masa del Sol. Si lo hago para Venus, tengo que el periodo de Venus al cuadrado es igual a 4pi cuadrado, la distancia a la que está Venus del Sol al cubo, y aquí vuelvo a tener lo mismo. Mira, cuando en varias ecuaciones uno tiene cosas que se parecen, normalmente la manera de simplificarlas es dividir una por otra. Entonces, ¿qué pasa aquí si intentamos dividir una por otra? Pues me queda el periodo de Marte al cuadrado partido del periodo de Venus al cuadrado, y entonces de repente al dividir, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y se cancela. Y me queda el radio de la órbita de Marte al cubo partido del radio de la órbita de Venus al cubo. Esto es lo que realmente descubrió Kepler hace 400 y pico años, ¿vale? Y es un truco que a veces nos puede ayudar, ¿no? Cuando nos pidan datos de varios planetas orbitando alrededor de un mismo astro, puedo dividir las ecuaciones, ¿vale? Porque esta m grande es la misma para los dos. Los periodos y las distancias no, pero esto sí, ¿vale? Estos son un poquito los trucos que nos pueden aparecer. Bueno, solo por recordar, ¿vale? Hay alguna vez que nos pueden pedir la velocidad angular. Bueno, pues si nos pidiesen la velocidad angular, o sea, los radianes que se mueve el ángulo por segundo, recordamos simplemente que es 2pi partido por el periodo. Sin más. Y una vez que hemos explicado esto, en el siguiente vídeo vamos a ir a por la conservación de la energía
en gravitación, que es un poquito más complicado que lo que habíamos hecho hasta ahora, pero enseguida le vamos a pillar el truco también.